Monza volvió a ser ese templo donde la Fórmula 1 se convierte en espectáculo puro. La clasificación del Gran Premio de Italia nos dejó un duelo inesperado en el que Red Bull y Max Verstappen regresaron a escena frente a McLaren y Ferrari. El asfalto ardía, los tifosi rugían, y la historia se escribió cuando se batió el récord absoluto del circuito, con la vuelta más rápida jamás registrada en la categoría. Fue un sábado inolvidable que condensó drama, emoción y velocidad en cada sector de la pista. La jornada arrancó con un desafío constante, los límites de pista y la traicionera grava de Monza. Varios pilotos pagaron caro el exceso, perdiendo tiempos claves. Sin embargo, el desarrollo de la sesión fue fluido, sin incidentes de magnitud. En la primera cuatrimestre cayeron nombres que sorprendieron. Liam Lawson vivió su peor sábado de la temporada. El neozelandés no encontró ritmo y, entre vueltas eliminadas y errores en Lesmo, selló una de sus actuaciones más discretas. La frustración en Racing Bulls era evidente. Los Alpine, que habían mostrado cierta recuperación en la práctica previa, volvieron a quedarse cortos. Aunque redujeron la brecha respecto al viernes, su déficit de potencia se evidenció en el templo de la velocidad. Franco Colapinto cerró en la posición 18, justo delante de su compañero Pierre Gasly, en otro día gris para el conjunto francés. Aston Martin tampoco logró brillar. Lance Stroll repitió el guión de siempre, eliminado en la primera ronda, mientras que Hadjar, tras el podio en Zandvoort, cometió errores en Lesmo y se despidió temprano. El golpe más duro para el joven francés fue simbólico. Por primera vez en su carrera, en Fórmula 1 no superó la Q1. La racha positiva se cortaba, y lo hacía en el lugar más mítico de todos. Un escenario que exige perfección, pero que al mismo tiempo no perdona el más mínimo desliz. Con él caían las ilusiones de seguir sumando actuaciones destacadas, recordándonos que Monza no es un circuito que regale indulgencias. La Q1 se cerró con un aire de sorpresa y tensión en los boxes. La Q2 fue otro capítulo vibrante. Apenas 293 milésimas separaron al primero del décimo, dejando la tanda más apretada del año. La tensión en cada garaje era palpable. Lando Norris rozó la eliminación, pero un giro final lo rescató del desastre. Fue una ronda cruel con quienes quedaron en el filo, como Haas, que con Oliver Behrman terminaron a solo 13 milésimas del corte. La diferencia era tan mínima que el más leve detalle se transformaba en un muro infranqueable. Sauber apostó fuerte, descargando al máximo su monoplaza. La apuesta rindió frutos. Velocidades punta entre 5 y 10 km por hora, más rápidas que el resto. Y un Gabriel Bortoleto, inspirado, que alcanzó la Q3. Una clasificación brillante para el brasileño, mientras su compañero Hülkenberg se quedó en el camino tras perder demasiado en el sector técnico. Williams, que parecía competitivo el viernes, apenas logró colarse en el grupo intermedio, dejando un sabor amargo frente a las expectativas. El último en quedar fuera fue Esteban Ocon, incapaz de recortar la diferencia en los sectores clave. El francés terminó a 567 milésimas del líder y a 2 décimas del corte, reflejando una lucha feroz en el corazón de la Q2. Así se abría paso la ronda final, con McLaren aún como referencia en ritmo puro, pero con Ferrari y Red Bull listos para dar un golpe de efecto. Nadie podía anticipar lo que vendría, pero el aire estaba cargado de una tensión propia de Monza. La Q3 comenzó con Ferrari desatando la locura en las tribunas. Charles Leclerc marcó la pole provisional, superando por escaso margen a Oscar Piastri. Los tifosi rugieron como si ya hubieran ganado el domingo. Ni Hamilton, ni Russell, ni Norris lograron superar el tiempo del monegasco. Entonces, quedaba una última carta: Max Verstappen. El neerlandés cerró su giro con récord en el sector final y arrebató la cima por 84 milésimas, silenciando a Monza por un instante. Ese primer intento abrió un escenario impredecible. La pista evolucionaba a cada minuto, lo que dejaba margen para que todo se definiera en el último suspiro. Ferrari buscaba repetir la gesta de casa, McLaren soñaba con mantener la hegemonía de 2025 y Red Bull, en silencio, esperaba el momento exacto para golpear. El desenlace prometía ser de película. Nadie estaba a salvo,
y la pole aún no tenía dueño. En el intento definitivo, Ferrari no encontró el salto esperado. Ni Leclerc ni Hamilton lograron mejorar sus tiempos. McLaren, en cambio, apretó. Piastri se coló de nuevo en la pelea, pero fue Norris quien desató la sorpresa. Una vuelta perfecta lo puso en pole provisional, apenas 54 milésimas por delante de Verstappen. El británico se permitía soñar con encabezar la parrilla en Monza. Sin embargo, el campeón aún guardaba un as bajo la manga. Verstappen fue uno de los últimos en cruzar la meta. Con la calma de un depredador que huele sangre, lanzó su ataque final. Voló en el último sector, rebajó el tiempo de Norris y paró el cronómetro 77 milésimas más rápido. El neerlandés lo había hecho otra vez. Pole position en el templo de la velocidad y de paso, récord absoluto de velocidad promedio en la historia de la Fórmula 1. Un registro que entra directo en los libros dorados de la categoría. Los McLaren no se fueron con las manos vacías. Norris aseguró la primera fila, demostrando que su coche sigue siendo el más sólido de la parrilla. Piastri completó el tercer lugar, confirmando que los de Woking son el gran rival a batir. Ferrari, con Leclerc cuarto, mantuvo viva la ilusión de los tifosi, aunque con la certeza de que su lucha sería más estratégica que de ritmo puro. Detrás, Russell y Hamilton cerraban un sábado irregular para Mercedes. Hamilton arrastraba además la sanción de 5 puestos en la parrilla, lo que complicaba aún más el panorama del británico. Antonelli, por su parte, firmó una actuación sólida que lo acercó a Russell, mientras Bortoleto confirmaba su gran momento con Sauber, clasificando octavo y erigiéndose como el mejor del resto. Fernando Alonso, con un Aston Martin que sufre en recta, maximizó cada oportunidad para quedarse en el top 10, otro testimonio de su inquebrantable consistencia. En el análisis posterior, Verstappen fue la figura indiscutible. Red Bull había afinado el coche justo a tiempo, demostrando que, aunque McLaren parece tener la ventaja global, nunca se puede descartar al campeón. Cada sábado sin pole para McLaren es una oportunidad desperdiciada, y en Monza, esa pequeña grieta fue suficiente para que Max la transformara en gloria. La historia se repetía. Subestimar al neerlandés siempre sale caro. Para Ferrari, el resultado dejó sentimientos encontrados. Por un lado, el progreso fue visible frente a otras pistas. Por el otro, la incapacidad de convertir esa mejora en pole fue dolorosa. Su fortaleza en recta les da un arma para el domingo, pero la batalla contra McLaren y Red Bull será un reto táctico más que de pura velocidad. Leclerc, en especial, deberá recurrir a la estrategia si quiere aspirar al podio o incluso a algo más. Mercedes se encontró en una encrucijada. Russell mostró velocidad con neumáticos medios en la Q1 y pidió repetir la apuesta, pero el equipo no lo escuchó. La frustración fue evidente y el sexto lugar dejó la sensación de que podían haber logrado más. Antonelli, en cambio, firmó un paso adelante y consolidó un rendimiento que demuestra su progresión. Sin errores, puede aspirar a algo importante en la carrera. Bortoleto volvió a ser la revelación de la jornada. Con un Sauber descargado, marcó velocidades punta extraordinarias y, una vez más, superó a Hülkenberg. El brasileño está en estado de gracia y ya se habla de él como uno de los talentos más sólidos de la zona media. Alonso, por su parte, dio otra clase magistral de supervivencia, sacando el máximo de un Aston Martin irregular y colocando al equipo en una posición clave para puntuar. El caso de Yuki Tsunoda volvió a ser frustrante. Aunque parecía más cómodo en algunas fases, a la hora decisiva la diferencia con Verstappen fue demasiado grande. Su rendimiento sigue dejando dudas en Red Bull y su futuro parece cada vez más incierto. Hamilton, con Ferrari, deberá remar desde atrás tras la sanción, pero su ritmo promete darle opciones para avanzar posiciones y mantener la pelea por puntos importantes. Así quedó una clasificación histórica en Monza. Un sábado de contrastes donde McLaren confirmó su fuerza, Ferrari mostró señales de vida, y Red Bull, liderado por un Verstappen implacable, recordó al mundo que el campeón siempre está listo para aprovechar cualquier resquicio. Mañana, con Norris a su lado en primera fila y el caos acechando en la primera curva, la batalla por Italia promete ser tan impredecible como inolvidable.